Soledad Becerril, 1944. Ministra de Cultura desde 1981 a 1982. Alcaldesa de Sevilla de 1995 a 1999. Defensora del pueblo desde el año 2012 hasta el 2017. Durante la transición militó en UCD y más tarde en el Partido Popular, elegida diputada por Sevilla en el Congreso en las elecciones de 1977. Primera mujer en ocupar una cartera ministerial desde la Segunda República. Fue ministra de Cultura durante el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Pues no lo sé, porque eso no se sabe nunca. Creo que no se sabe nunca, porque eso es una facultad del presidente del gobierno que no suelen contar los presidentes de gobierno, ¿no? Quizá alguna de las personas más próximas o muy cercanas. Yo solo sé que el presidente me llamó para que fuera a la Moncloa, una persona en nombre del presidente Leopoldo Calvo Sotelo, y yo estaba en el Congreso de los Diputados en esa mañana y me acerqué inmediatamente. A lo largo de los años 60, en varios momentos, la universidad se movilizó y manifestó su oposición al régimen, y fueron años de movimientos estudiantiles importantes, los años 60, y luego ya en los años 70 aquellos movimientos se recrudecieron, aumentaron, se incrementaron mucho, y ya se empujó hacia el tránsito, hacia un nuevo sistema, lejos del régimen anterior. España, a juicio de muchos, yo incluida, no podía permanecer mucho tiempo aislada, no podía seguir aislada y apartada de las democracias europeas del entorno, y el régimen que teníamos no tenía salida. Había que propiciar el cambio que se logró luego, a lo largo de los años 70, fundamentalmente hacia una democracia y un Estado de Derecho. Uno de los problemas estaba en cómo se hacía esa transición. Había la tesis en los años 70 de una ruptura total, y había la tesis también de una reforma en algunos sectores vinculados al régimen anterior que propiciaban una reforma. Al final fue una mezcla de las dos cosas, fue una reforma tan intensa, tan rápida, en tan poco tiempo, impulsada por el rey Juan Carlos y dirigida por el presidente de gobierno Adolfo Suárez y los partidos políticos, algunos todavía en la clandestinidad, o la mayoría en la clandestinidad, pero también con el empuje de la sociedad, que se hicieron las dos cosas, reforma y ruptura, y el tránsito fue bastante rápido. A principios de los años 70, un grupo de personas de Sevilla, fundamentalmente, fundamos una revista, La Ilustración Regional, una revista de información general, año 73, sobre Andalucía. Y en esta revista tratábamos de temas políticos, económicos, sociales, culturales, muchas páginas culturales, y fue una revista interesante, de corta vida, era costosa la edición y de escasa divulgación, porque tampoco había una gran afición en aquel momento por la democracia todavía, pero fue el germen o de donde salimos un grupo de personas luego encaminadas a distintos partidos, hacia distintos partidos políticos, pero todos coincidíamos, el grupo de fundadores, todos coincidíamos en la necesidad de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades, etcétera, ¿no? Nosotros seguíamos muy de cerca el modelo de la revista Cambio 16,
que era una revista pues muy abierta, una revista absolutamente liberal y defensora de la democracia, con éxito editorial, ¿no? Con éxito de ventas y de público, y para nosotros era en parte nuestro modelo, en parte nuestra envidia también. Yo conocí a Joaquín Garrigues Walker, me parece que fue en el 75, 76, porque vino a Sevilla a través de un amigo común, y que este amigo reunió un pequeño grupo de personas a las que Joaquín explicó sus propósitos de caminar hacia la democracia nuevamente, lo repito o lo reitero, el Estado social y democrático de derecho, y como hacía Joaquín, haciendo hincapié en la defensa de las libertades y del Estado, que no todo lo ocupa, ni muchísimo menos, sino que deja un margen grande de actuación al ciudadano. De aquella reunión, varias de las personas presentes nos decidimos a participar en un montaje que se llamaba Cuadernos Libra, que era la edición, ¿no? Una asociación o entidad que editaba libros de carácter ya político, económico, político, que hablaba de todos estos asuntos. Y ya empezamos ahí a participar, y luego más adelante ya participamos, dirigidos por Joaquín Garrigues, en el Partido Demócrata y Liberal. Y nosotros fundamos el Partido Demócrata y Liberal de Andalucía. Los que yo trataba más y conocía más, que iban de la socialdemocracia a la democracia cristiana en ese campo, eran pequeños partidos. Por eso luego el presidente Adolfo Suárez, ya en el 1977, organiza la Unión de Centro Democrático, que agrupa a todos, es una coalición de todos esos pequeños partidos, pequeños pero importantes por la mayoría de las personas que dirigían esos partidos, porque eran personas que se habían distinguido ya por sus posiciones políticas, aparte de sus valías personales. Ganó las elecciones de 1977, las primeras de esta etapa democrática, y las del 79, absolutamente fundamental, la UCD, porque empujó verdaderamente esa transición. Al frente de la coalición estaba el propio presidente Adolfo Suárez, y las personas que estaban en primera línea pues tenían gran peso intelectual, profesional y político también. Y fue un partido al que se adhirieron decenas de miles y miles y miles de personas, y obtuvo un buen resultado en el año 77 y repito en el 79. A partir del 77, a partir de las primeras elecciones, las reformas fueron rapidísimas. Las reformas, la firma de convenios internacionales en materia de derechos humanos, y, sobre todo, la Constitución española, la elaboración de la Constitución, que se aprueba en el 78, en diciembre del 78. Es decir, mayor rapidez en un cambio político, yo no sé si lo ha habido en algún país equiparable al cambio que tuvimos, que hicimos, que el pueblo español hizo en España en aquellos años, 77 y 78, ¿no? Pero las ideas liberales se extendieron, desde luego, se extendieron a derecha en parte y a izquierda también. La defensa de las libertades, la defensa de la democracia completa, la
supresión de los organismos, de decenas y decenas de organismos que configuraban el estado del régimen anterior, ¿no? La Europa de las democracias siempre han jugado un papel importante, los liberales, los partidos de carácter liberal, pero nunca han sido los grandes partidos. Han sido partidos socialdemócratas, por un lado, grandes, socialistas, luego socialdemócratas, o partidos conservadores. Han sido tradicionalmente, históricamente, los partidos de los últimos 30 años en Europa. Los liberales han jugado siempre papeles importantes y han contagiado sus ideas liberales hacia la izquierda, esa izquierda socialdemócrata, y también hacia esa derecha más conservadora. Pero nunca han sido los grandes partidos. A juicio de los sociólogos, la sociedad española se situaba desde el punto de vista político en el centro, pero con tendencia hacia lo que se conocía como centro-izquierda. ¿Por qué? Pues por una reacción ante el franquismo que a algunos asociaban con la derecha. Yo creo que no hay asociación tal, porque puede haber una derecha absolutamente democrática, pero a juicio de muchos se asociaba con el franquismo. En la construcción europea, los partidos, desde luego, como he dicho antes, los partidos liberales han tenido importancia, pero los conservadores también han sido partidos democráticos, han sido partidos con un fuerte carácter social en determinadas cuestiones, eso no podemos olvidarlo, mientras que la izquierda ha ido cambiando a lo largo de los últimos 30 años y ha ido pasando de un socialismo radical y de gran intervención del Estado a moderar sus posiciones y hacia posiciones más socialdemócratas, de menor intervención del Estado. En el año 1977, en las primeras elecciones de esta etapa, como he dicho antes, de la democracia, yo fui candidata por la UCD, por la circunscripción de Sevilla. Y fuimos elegidos 5 diputados por la UCD. Yo era la número 4 y llegué al Congreso, donde éramos 21 mujeres de 350, es decir, 329 hombres y 21 mujeres. En las fotos de la época, que no hay muchas, se ve unas pequeñas manchas con algún color o blanco. Yo no me sentí nunca discriminada, ni con un trato diferenciado, ni menospreciada por ser mujer, no. Y creo que mis compañeras tampoco, porque lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero el hecho de que éramos 21 demostraba la dificultad para una mujer de llegar a la vida pública, a la primera línea de la vida pública. Era muy difícil. Las cosas han cambiado tanto que en las elecciones ya del 2019, casi el 50% del Congreso de los Diputados son mujeres. Y en el Senado pasa lo mismo. No había Grupo Comunista, Convergencia y Unión, Partido Socialista y UCD, fundamentalmente. Y trabajamos en lo que quisimos cada una, participamos en las comisiones a las que nos adscribimos voluntariamente y trabajamos muy bien. Hay una palabra que podría resumir aquellos años, fue o una frase: el tiempo de la reconciliación, el momento de la reconciliación.
hubo buenas maneras, buenos modos, respeto entre todos, y las cosas se hicieron bastante bien. El cambio en la condición y en la situación de la mujer en España no debería ser, o no debe ser, atribuido a un sector político. No, ha estado muy pertenecido a sectores diversos. Unos han luchado más intensamente y otros menos. Unos grupos han salido más a la calle y otros menos, pero ha sido bastante generalizado. Y me parece que no sería justo decir ha sido el resultado de tal grupo o de tal y tal grupo. No, ha sido un resultado. Se hizo con cierta naturalidad. El Código Civil había que modificarlo, estaba claro, el Código Penal, que penalizaba a la mujer con muchísima mayor dureza que al hombre por actos cometidos por cualquiera de ambos, era obvio y que había que modificar aquella legislación. Y hay un momento determinado muy importante que es la aprobación de la Constitución, porque en la Constitución se establece el que no podrá haber discriminación por razón de raza, de sexo, de religión, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a producir grandes modificaciones y grandes cambios en la legislación y en las costumbres. Llamó muchísimo la atención. Corrió la voz y la noticia inmediatamente en todos los medios de comunicación. La primera mujer en el Consejo de Ministros de la Democracia, y inmediatamente comenzaron las decenas y decenas de llamadas y solicitudes de entrevistas, una cosa llamativa, que hoy no es así, afortunadamente. Fue recibida fue llamativo, fue muy llamativo. Se subrayaba que era la primera vez que una mujer se sentaba en el Consejo de Ministros, cientos, miles de fotos, etcétera, etcétera, pretensión de declaraciones, que qué iba a hacer, que qué haría con mis hijos, que dónde iba a vivir, en fin, que cuál era mi programa y todo. Luego las cosas se fueron tranquilizando y serenándose poco a poco, y yo decidí que lo que tenía que hacer era trabajar y ocuparme de un enorme Ministerio de Cultura y Deportes. Apenas había habido transferencias a las comunidades autónomas, nada más que a Cataluña y al País Vasco. Por tanto, era un ministerio que comprendía desde la conservación del patrimonio histórico artístico a ediciones de libros o a protección del cine y todo el campo de los deportes tan amplio y tan variado, ¿no? Es más, a mí me correspondió desmontar, para mi sorpresa, yo no sabía que eso tenía yo, me cabía esa responsabilidad, un organismo de 45 medios de comunicación social que se llamaba Cadena de Medios de Comunicación Social del Estado, que pertenecían al Estado y que transmitían la opinión en tiempos del régimen anterior, del régimen, ¿no? Del gobierno, de los gobiernos del régimen anterior. Y a mí me correspondió defender la ley de supresión de aquella cadena, ¿no? Es decir, el trabajo
era enorme y yo no quería pasarme el día haciendo declaraciones, sino ocupándome de los asuntos que yo tenía sobre la mesa. Desde el comienzo de la transición se habló de autonomía de regiones. Y en la Constitución se incluyó la autonomía de las regiones y de las nacionalidades. Esto impulsó la aprobación de estatutos de autonomía, primero País Vasco, Cataluña y Galicia, y luego vinieron los demás. Fue imparable. Se ha dicho que fue un error del momento el no haber parado o modulado el acceso a la autonomía a todas las hoy comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas, más los 2 estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Se pudo haber hecho de otra manera, evidentemente, seguramente se pudo haber hecho de otra manera, pero es que la Constitución necesitaba un acuerdo de distintas fuerzas políticas y necesitaba un gran acuerdo. La Constitución tenía que ser la Constitución de todos y existían esas reivindicaciones de autonomía que se trasladaron también a regiones y al final se llegó a este Estado autonómico que tiene muchas cosas buenas y tiene ventajas en atribución de competencias y tiene también algunos problemas importantes. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Partido Socialista jugó fuerte, apostó de manera muy fuerte por un estatuto que contemplara las máximas competencias y que se lograra en el menor tiempo posible, el máximo estatuto. Y ahí el Partido Socialista, desde luego, jugó un papel muy importante. También lo empujaron algunas personas dentro de la propia UCD, algunos diputados andaluces que también jugaron ese papel. No solamente fue el Partido Socialista, pero desde luego el Partido Socialista lo jugó de manera fuerte y apostó porque esto se lograra muy pronto, y fue una pugna con el gobierno de la nación, que quería un proceso más gradual. Los estatutos debían ser aprobados finalmente mediante referendos. Y el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el gobierno entonces apoyó una posición muy delicada, muy frágil, que era abstención. Es difícil convocar un referéndum y luego pasar a la posición de abstenerse en ese referéndum. ¿Qué pasó? Pues que casi lo gana el sí al estatuto que mencionaba, el estatuto total, el estatuto rápido, el estatuto de máximos, ¿no? Y el gobierno se encuentra con que, salvo en una parte de Andalucía, en Almería, no ha conseguido el quórum que la ley requería en ese momento. Empiezan unos momentos difíciles, el gobierno negocia con unos y con otros y al final se aprueba el Estatuto de Autonomía como lo tenemos. No era un partido político al uso de los partidos actuales. Fue una coalición, como he explicado al inicio, una coalición y con personas o grupos de orígenes distintos. Y aunque luego
se disolvió la coalición para formarse un partido, nunca llegó a serlo, ¿no? No llegó a haber esa unión o ese pegamento que hay dentro de los partidos políticos hoy en día. Y llegó un momento de tomar decisiones importantes en el Congreso y en el Senado, en leyes como la ley del divorcio o leyes en el campo de la educación, y se notaba que había diferencias dentro del grupo. Y las diferencias, ya sabemos que en los partidos políticos, cuando hay grandes diferencias y hay disensiones importantes, pues los resultados no suelen ser buenos para los partidos, ¿no? Los ciudadanos ven un comportamiento que no les gusta, la pelea, las discrepancias internas, y eso fue lo que pasó. Mientras que el Partido Socialista pues era un partido sólido, con historia detrás, con larga historia y mejor organizado y mucho más cohesionado. Y ese fue el origen, yo creo, de las dificultades y de la desaparición de la UCD. Leopoldo Calvo Sotelo fue presidente del gobierno 2 años. Adolfo Suárez fue presidente 5 años. Y luego Felipe González, como dije antes, 14 años. Es decir, ha sido de aquellos 3 presidentes el que estuvo en la presidencia menos tiempo, pero sus decisiones fueron absolutamente trascendentales para España y para nuestro sistema democrático. Y me parece que debe pasar a la historia de estos años de España y a esta transición hacia la democracia, ¿no? Efectivamente fue decisorio en los largos años de negociación para el ingreso en la comunidad, se llamaba entonces Comunidad Económica Europea. Bien, es verdad que luego, en el año 86, firma ya el Tratado de Adhesión Felipe González, pero ha habido otras personas, muy especialmente Leopoldo Calvo Sotelo, quienes han venido trabajando durante años para lograrlo. Fue decisoria su entrada, la posición suya en materia de la OTAN, en un momento en que en España no lo tenía tan claro muchas personas, y los partidos políticos de la izquierda menos todavía, ¿no? Calvo Sotelo se comprometió en su toma de posesión en el Congreso de los Diputados al ingreso de España en esta organización defensiva y de seguridad. Y costó mucho trabajo. Yo estaba en el Consejo de Ministros en aquellos momentos, a lo largo de esos meses, y España lo consiguió, pero hubo una fuerte oposición por parte del Grupo Comunista y por parte también del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y otros asuntos más mencionados, pues la lucha contra ETA en aquellos años muy duros por el número tan altísimo de víctimas y de crímenes de la banda terrorista. Hicimos los 4 secretarios el acta de lo que vimos, de lo que escuchamos, de lo que oímos, y no recibimos instrucciones de nadie, absolutamente de nadie. El presidente del Congreso era Landelino Lavilla en aquel momento, y fue el presidente el que nos encomendó redactar el acta que hicimos los 4 secretarios. Víctor Carrascal, que jugó un papel fundamental en la redacción del acta, José Bono, Leopoldo Torres y yo misma, ¿no? Y describimos lo que vimos, que entre los 4 pues vimos bastantes cosas, preguntamos a algunas personas, pero no recibimos instrucciones ninguna. Ese acta se conserva en el Congreso de los Diputados y yo creo que también jugó un papel muy importante en los juicios posteriores para encausar y decidir sobre
la actuación de los responsables en el intento de golpe de Estado. No, fue un intento, claro, fue un intento de golpe de Estado. Eso es lo primero. Intento de golpe de Estado, intento contra la Constitución y contra la democracia, desde luego. Hecho de manera chapucera, sí. Primero, un sector parcial, un sector del ejército, nada más estaba en esa operación. Sector no mayoritario. Y la posición del rey Juan Carlos como jefe del Estado y como jefe de las Fuerzas Armadas fue fundamental en la defensa de la legalidad y en la defensa de la Constitución y en el sometimiento del ejército al poder establecido por la Constitución. Son años, algunos de ellos los años 80 y principios de los 90, donde hubo tantos atentados, tantas víctimas, atentados que causaron tanto dolor, se han conocido como los años de plomo, y no debemos olvidarlo por justicia hacia las familias que han sufrido estos atentados, por mantener la memoria de aquellas personas que murieron por defender o por vivir en democracia, fuerzas de seguridad, periodistas, jueces, ciudadanos que transitaban por la calle, empresarios, personas modestas, sencillas, con su quehacer cotidiano. Pues una cuestión de justicia es no olvidarlo. La mayoría de los ejecutores de los actos terroristas fueron unos mandados a los que se les decía dónde tenían que atentar, cómo, cuándo, y se les daba las instrucciones, pero hubo unas cabezas pensantes y esas cabezas pensantes planificaron acabar con personas para acabar con la democracia, porque o eran representantes de la democracia o vivían en una democracia a la que había que causar el mayor daño posible y acabar con esa democracia y defender en aquellos momentos el independentismo en el País Vasco vía terrorismo.